Allinchamos kachunku pichu chimparimunku kay canalman. Imaynalla kasankichik llaqtamasis. Walewchi manachu, no waleylla kasani. Kankuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichik. Noqaypa sutii Maggie. Chantapis apachimunani hatuna paykunata mosoq suscriptoresman pichus qillqamunku chaykunaman. Kunan ñawirisaq sutisninta uyarimunkichik. Brian González, Freddy Mamani, Fernando Arapino Aguilar, Rodrigo Portela. Chaykunapa hapachimuni hatuna paykunata y allin p'unchay kachun paykunapaq kankunapapis allin p'unchay kachun pichus suscriptores kay canalpi chantapis pichus chimparimun kay canalman allin chamuchun kayman qhipakuchun qhawarikusun kay video cruzanta nisqata payta qhawarisun imarayku paypis invitadas karqa Billboardman kunan día último día festejasanchik Santa Cruz aniversario carga 24 pi entonces kunan kay último día kanga entonces kay mana tarinichu imaynatachus takimpis Billboard bi kay cruzanta pero kunan bi canal nima rini chaypi tarini videota imaynatachus takin chayta qhawarikus kunan parlarisaqraq runamasinchista kunan uyariwaychik. Hola gente, espero que estén bien. También le doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden y disfruten con nosotros la canción de Cruz Santa. Él también ha sido invitado a los Billboard. No he encontrado un vídeo en la cual él esté cantando en los Billboard, pero sé que ha sido invitado, entonces vamos a ver una de sus canciones de su canal. También quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores y a los que me han escrito. Voy a leer sus nombres y escuchen, por favor. Brian González, Freddy Mamani, Fernando Arapino Aguilar y Rodrigo Portela. Ellos que sean bienvenidos, que se queden. Espero que disfruten los videos que tenemos en el canal y también los que ya a futuro vamos a ir viendo. También decirles a aquellas personas que ya están suscritas, yo también me he suscrito en sus canales, pueden mandar los enlaces de los vídeos que quieren que veamos, con mucho gusto vamos a verlos. También pidan las canciones que ustedes quieran, no es necesario que sea de nuestro país, puede ser de otro país. Lo importante es disfrutar de los artistas, eso es el principal objetivo de este canal y apoyarlos también a nuestros artistas. Bueno, sin más que decir, voy a leerles un poquito de su biografía de Cruz Santa. Exactamente no es de él, casi es de todo su grupo, pero leeremos un poco porque no he encontrado una biografía exacta de él donde pueda decir solamente de él, solamente esto. Entonces vamos a leer un poquito. Ñawripsaykich llaqtamash kay imach qillqasqa kasan kay El Deber periódico kay nisunman qillqasqan kay imatachus nimunku Cruz Santa manta chayta leerikusun. Entonces, gente, vamos a leer. Cruz Santa, la crónica más dura de la ciudad, se rapea desde el 9º anillo. Vamos a bajar. Causaron polémica y hasta estupor con Fumala. Se trata de un grupo de jóvenes que tiene entre 17 y 32 años. Ellos viven en la zona norte de la ciudad. Han encontrado en el hip hop una forma para dejar las pandillas. Su video ha sido reproducido miles de veces. Me alegro mucho que hayan dejado esa vida. Corona tiene la cara huesuda y su cuerpo arqueado, que apenas se mantiene en pie sobre unas zapatillas blancas. Mi imagen es la más quemada. No me botaron de la casa, pero me tienen con la ley del hielo. Qué pena. Así que hablar poquito. Se lamenta este habitante del barrio San Joaquín de 19 años. Ya era famoso antes de que Fumala haya alcanzado las 20.000 visitas en menos de un día de permanencia en YouTube. Muy bien. Corona es el gallito de la riña que se come con palabras a su contrincante en una batalla de rap entre dos greu locales. Ese video de 8 minutos viajó por el WhatsApp, aún está en YouTube. Pero desde hace 10 días Corona es una de las caras del video que la canta a la marihuana.
a las pipas, al abuso de la policía y a la dureza de las calles. Para ellos eso es cultura polémica, pero cultura hip hop al fin. Para la tele, Fumala fue la presentación en la sociedad de la pandilla cruzanta y la corona como su líder famélico. Famélico quiere decir hambriento, hambriento de querer comerse el mundo con sus canciones, con todo lo que siente, con todo lo que ha vivido. Yo creo es por eso que han puesto famélico. Eso es quiere decir que está con ganas de comerse el mundo con todas sus canciones. Bueno, aquellas personas que quieran ya continuar un poquito más de toda su biografía, o no sé si es biografía o una historia que he encontrado aquí en este periódico, pueden ir a leerlo, está en eldeber.com.bo y poder profundizar, ¿no? Ahora vamos a ver el vídeo de su canal oficial. Eh, vamos a empezar. Bueno, esta canción titula Estoy de gira, lo que quiere decir, claro, es la jerga que utilizan ellos en la calle, ¿no? Estoy de gira. En quechua se diría, como estoy de gira, muy usani, ¿no? Estoy de gira. Girar es muy musa, es lo que diría. Bueno, entonces vamos a escuchar a ver qué nos transmite con esta canción Corona. Espero que les guste y porque esta es la segunda vez que reaccionamos a Corona. Ya una vez reaccionamos para el presidente, para el próximo presidente, en la cual también me gustó mucho porque habló de muchas cosas que pasaba en Bolivia, exactamente. Y bueno, ahora esperemos que nos guste. A ver, empecemos. Ey, 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 voy 3 días sin dormir. De mi casa solo quiero salir, no trabajar, no. Me quiero divertir. Sí. Hoy me levanté con muchas ganas de vivir. Por las noches prendo el jeep, cargo crédito a mi chip. Solo quiero alucinar, yo no quiero dormir. High speed, como en un videoclip. Estoy viviendo como quiero, pero qué buen trip. Ey, de mañana estoy tirándome una chela. Mientras gato loco está prendiéndose una vela. Prohibieron mis canciones en la escuela, pero me cago en los directores, me la pela. Estoy viviendo, trabajando, haciendo lo que más me gusta. ¿Me escuchaste bien, hijo de puta? Yo no soy tu perro pa' seguir tu ruta. Estoy viviendo como a ti te asusta. Porque estoy de gira, 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 estoy de gira. Expresan de esa forma la impotencia que tienen al no recibir ayuda ni de sus familias y más que todo si tienen la ley fría. Eso es una forma ¿cómo les puedo decir? Con esa ley fría, el de no hablar es la ley fría, ¿no? No hablar por lo que se porta mal o por lo que sea, es peor. Es peor, es mejor tratar de hablar con los hijos y entenderlos, explicarlos el motivo, porque a veces como padres lo único que decimos cállate y punto, pero no somos capaces de decir, mira, si te he pedido que te calles o te he pedido que dejes de hacer esto es por esta cosa y por esto y explicar para que el niño entienda y no lo vuelva a hacer o el joven lo entiende y no lo vuelva a hacer, pero lastimosamente actuamos de esa forma. Quizás, como él dice, ha prohibido en los colegios, no deberían de prohibir. Les digo por qué, porque cuanto más se prohíbe es cuanto más los niños sienten esa curiosidad de ver, esa necesidad de querer escuchar, porque al prohibir es como cuando nosotros somos ya adultos o mayores o nos prohíben una cosa, tenemos más ganas de hacer eso o lo que está prohibido. Entonces, no debería ser prohibido porque debería de ser mejor visto y explicar de por qué se canta así, de por qué está cantando así este joven. Él expresa esa forma porque ha sido su manera de vivir, yo creo, de joven, porque lo pone ahí en el artículo del periódico de cómo ha vivido en la vida. Un poquito el resumen hemos leído. Eso es lo que yo pienso. Es su expresión. A muchos jóvenes puede gustar, como a muchos no puede gustar. Como yo también puedo gustar a muchos y como a muchos no puedo gustar. ¿Por qué? Porque mis ideas son diferentes.
no me cierro yo con mis ideas, sino trato de buscar el motivo y la razón por cual canta así, y me parece muy bien que cante así. Es su expresión. Aquella persona que no le guste, pues le dice él mismo, ¿no? Que me la ve. Ya saben qué es. Entonces, la rompe con sus músicas, sí, la está rompiendo, no puedo decir que no. Hay gente que le gusta, sí. También yo lo único que pediría es, si con el tiempo va a seguir haciendo esto, si ya tiene hijos, esperemos que no le dé la vuelta, es como decir, no le dé el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Esperemos, porque a veces el decir hago lo que yo quiero, sí, todos somos libres para hacer lo que nos quiere, pero dentro del margen de la ley. Ahí, en los países, en todos los países hay ley. A ver, en el futuro vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento está sonando y está gustando. Y a los padres que están ahí, a los directores de los colegios, no prohíban, va a ser peor. Déjenles que escuchen. No ganen ella hasta más, es que hay corananin, Ruasani imatachu gustawan, taksani imatachu gustawan, pichmana gustan, pelapuachun, chay entienden que chisne, chantaps nin colegios pi prohibin takinita, colegios pi mana chayta ruanankuchu, imarayku astan wawas pakaymantaps uyarinku, maymin uyarinanku tiyan imaynatachu noqanchik uyarinchik ima mayqin takiytapas kikinta. Mana prohibinanchik, noqanchik mamahina explicananchik charaykush takin waway, hina takikun charaykush chayta explicana, wawaqa entienden. Chantapish noqanchik imatachus ruwan wawa malta ahí, noqanchik chay rato ama ruaychu, maqasayki ninchik. Chayllata, wawa sustumanta dejarpan. Pero mayachanchik imaraykuchus mal ninkichus ruwananta. Kan mamahina ninayki tiyan waway, noqaniki mana ruwanaykita kay imaraykuchus hina mal ruwasanki, kay hina ruwanayki tiyan. Hina ruwaspas sumaqlla son. Kay hina mal ruwasanki chay mana lluqsinqachu sumaq. Chayta hina explicana. Ma ch'inyallañachu, mana niñachu ch'inkay umaqayki nispa, mana. Wawata explicana, wawa entienden. Entonces explicankichik qankuna imaytachus ruwananta ari sumaq kanqa. Entonces uyarinallapuni imapichus a ver tukukunqa kaytaki. Estoy de gira, no es mentira. Doy que la nota que tengo, carajo, no se me inspira. En el auto estoy de gira, en el boliche estoy de gira, en el trabajo estoy de gira, en el cine estoy de gira, en mis clases estoy de gira, con mis locos estoy de gira. Si me ves en el semáforo colgado estoy de gira. A mi nena no le gusta usar sostén y anda con tanga. Me alucina porque está buenanga. Esta noche voy a ponerme yemanga, porque llegaron unas galletas de Cochabamba. ¿Qué? Que la traigan a Fernanda, Miranda, Alejandra, que vengan todas juntas con mi banda. Facturando está subiendo la demanda y que Dios me bendiga la boliganga. Estoy de gira, 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 estoy de gira. No me mira, estoy de gira, no es mentira. Doy que la nota que tengo, carajo, no se me inspira. En el auto estoy de gira, en el boliche estoy de gira, en el trabajo estoy de gira, en el cine estoy de gira, en mis clases estoy de gira, con mis locos estoy de gira. Si me ves en el semáforo colgado estoy de gira. No, loco, ¿qué me dieron, loco? No, ¿qué me dieron? ¡Qué buen trip! La Real Academia del Trip. ¿Que termine? No, no. Claro que no. ¿Que termine? No, no. No. ¿Que termine? No, no. ¿Que termine? No, no. Que no ¡Ey! termine. ¡Que termine! No, no. ¿Que termine? No, no. ¿Que termine? No, no. ¿Quieres que termine? No, no, no. Yo les voy a contar una cosa viendo esto. ¿Se acuerdan de Daddy Yankee? Y el otro es Nicky, ¿cómo es?
su amigo, el que estaba en la cárcel, el que luego salió a ser cantante. No me acuerdo, pero ustedes ya saben de quién estoy hablando. Ellos también crecieron en un barrio donde había droga, donde había matanza, donde había todo. ¿Qué pasó? Uno decidió seguir adelante porque ya tenía su familia y todo, ¿verdad? Siguió adelante mientras el otro tenía también fama, estaban ambos teniendo fama, pero el otro, ¿qué pasó? Empezó a consumir de donde estaba escapando con la fama, él pensando que con la fama iba a tener más cosas y se complicó la vida, ¿no? Y es por eso que llegó a la cárcel. ¿Quién luego salió de todo ese grupo bien? El que decidió un buen camino, haciendo lo que le gusta, sí, pero bien. Entonces solamente espero que Corona no cometa el mismo error. Que no me acuerdo el nombre, ahora me voy a acordar, esperen. El nombre es Nicky Jam, ¿no? Del que les estoy diciendo que luego de haber recapacitado en la cárcel, después de haber pasado un tiempo en pérdida su tiempo, toda la fama que ya había tenido, volver a empezar de cero le costó. Hoy en día sí, también es un cantante ya famoso también, pero a lo que voy es cuánto tiempo ha perdido, cuánto tiempo le costó entender de donde él había salido, el volver le costó mucho tiempo también salir, ¿no? Entonces eso lo único que espero que no le pase a Corona, Dios no quiera. No gané ni las tamasis. Eh, a ver, Cancuna yachankichis cantante carga, no sé, por Puerto Rico Iskay. Daddy Yankee y Nicky Jam, Iskay kanku. Paikuna, kikin kay imach corona hina callepi tiyakukanku, drogason, tuko imas, Entonces, lluqsinanku paykunapis takiman dedicakurqanku. Iskaynin sumaq risarqa. Pero qolqarikuytawan astawan drogaman yaykun, astawan tukuy viciosman yaykun, astawan tukuy imasta ruwan. Taq mana. Warmiyuqña karqa Daddy Yankeqa. Entonces paynin mana nuqa lluqsinay manaña chayman lluqsisani imapaq kutisaq qolqaykunqa kaqtin mana sumaq ñawpaqman. Taq chay ñanpi carcelman ima yaykun, carcelpi recién sanuyaytawan recién wathimanta takillantaq arikunan rillantaq cosa kawsaynin kunan, pero masca tiempo chay cuestan. Mana cosacho. Entonces sí, no gani ni si por ahí kay corona sumaq risan, pero kay hina nin tukuyma ari ya expresión valen, tukuy expresakunman, pero ama chayman kutillaytaqchu niman nuqaqa porque ma cosacho kanqa, chayllani riman, porque a veces fama mana controlay atinkiñachu porque vicioman tukupun a veces tukuy imatachus tomasanki chay chantapis nini pensarikunan tiyan si warmiyuq wawayuq kaqtin al menos porque paytataq hinaman munanmanchu wawan hina kananta, entonces chayllani riman. A ver, uyarina imapichis tukukunqa. Estoy de gira, 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 estoy de gira. No me mira, estoy de gira, no es mentira. Estoy que la nota que tengo, carajo, no se me expira. Con Frank, estoy de gira. Con Senji, estoy de gira. Con Gato Loco, estoy de gira. Loco Yang, estoy de gira. Con el profe, estoy de gira. Con el jefe, estoy de gira. Mamá, estoy de gira. Mamá, estoy de gira. Como pueden ver, este panorama es así. Y digamos, Vaya. ¿Qué les puedo decir yo? Ya he dicho todo, ¿no? Les he puesto un ejemplo, así que solo espero que no pase eso. Lo único que deseo es que no lo pase eso y después puede cantar lo que sea. Si la gente le acepta y le sigue porque le gusta, bien.
porque hay muchas personas que viven en la calle le ven como alguien que ha crecido, es como decir que alguien ha salido de una calle donde no tenía nada y ahora tiene todo, ¿no? Le ven que se puede, entonces lo ven como un ejemplo, pero si vuelve a caer, sería una gran decepción. Entonces, lo único que digo eso, esperemos que no. No gani ni llaqtamasis. No gas rogani Dios ta ama Guateman kutin man chuchay vicious man ñawpaqpi imaynatach chay man lluqsimun chay. Porque wakinkuna callespi tiyakunku payta qhawanku sumaqta paynin inspiración kanman hina nin pay lluqsin ñawpaqman nuqanchikpis atinchik lluqsiyta nispa. Pero si pay lluqsinkunan pero Guateman urmanman chayri kay hina mana kusachu, entonces decepción kanman tukuypaq. Chaylla nuqaniriman chantapis ari takisqan cosa ari ritmo tukuy ima cosa, pero Machayllani nuqaqa kay kamalla kachun llaqtamasis dar like, dislike, compartiriychis, qillqarimuychis, Instagram niman riychis, visitamuychis, qhipakuychis chaypi. Chantapis ima videotachu uyarimunankichis qankunapis nimunkichisman, chanta k'al suscriptorespis ima videoschus canales niykichispi tiyan chaytapis nimunankichisman kayta qhawana qhawasunman. Qankunaman dependenqa, entonces ama chinkaychischu ya. Gente, lo que he dicho. Dar dislike, manito arriba, manito abajo, suscríbanse, pueden ir a mi Instagram, les dejo el link de mi Instagram siempre en cada vídeo, ustedes pueden ir a mi link, quedarse ahí, seguirme, yo también les voy a seguir, es el mismo método de ayudarse mutuamente. Y también decirles, si tienen ustedes en sus canales vídeos, pásenme el link, ya sea en Instagram o ya sea aquí en el canal, lo vamos a ver. Estamos para apoyarnos. Empecemos a crecer todos, ¿no? Nadie usa ese sistema aquí en YouTube. Podemos demostrar que sí se puede. Entonces, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.